de debate en esta trinchera que martes a martes se encuentra con todas y todos ustedes en Nairawiri. Recordarles que Trinchera Cultural es una iniciativa colectiva de compañeras y compañeros que apostamos por encontrar un espacio para dialogar, para debatir, para aprender, para conocer y para reconocernos. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida al hermano, compañero Willy Maidana, comunicador, investigador, ex viceministro de Estado, que desde esta su faceta de investigador social y comunicador social ha trabajado uno de los documentos más polémicos y cuestionables en los últimos años, el informe de la OEA sobre las elecciones del año 2019. Esta noche, además de transmitir por nuestros habituales canales de Trinchera Cultural en las redes sociales, quiero saludar a la radio Agencia de Información Chuquisaca en la frecuencia 100.6 FM de Sucre, en Radio Huaynapotoxi en 102.1 FM de Potosí y la red Huipalas en el mundo, gracias a la compañera Claudia Espinosa, su equipo, que nos ayudan a difundir este debate y esta trinchera en particular. Voy a cederle el micrófono, la palabra y la dirección a Willy. Gracias, Willy, por acompañarnos. Te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Buenas noches. Perdón. Compañeros, bueno, primero que nada, antes de arrancar y plantearles el tema que hemos investigado, quisiera reiterar el agradecimiento a los compañeros de Huaynahuiri por la invitación, también a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros de Trinchera Cultural, también muchísimas gracias. Compañeros, lo que vamos a presentar enseguida es un trabajo de investigación que inicialmente hemos nombrado. Es un texto de unas 100 páginas más o menos, que todavía estamos en proceso de edición, que esperamos dentro de poco poder publicarlo. Les decía que le hemos puesto el nombre de el derrumbe del relato de la OEA. La OEA, los medios de comunicación, la oposición han elaborado un relato, y ese relato es el que ha provocado el quiebre democrático, es el relato que ha provocado el golpe de Estado, el incendio de los tribunales electorales, el incendio, el fusilamiento de 38 compañeros, todo el desastre que le ha sucedido a nuestro país ha sido provocado por un relato. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir con ustedes algunos ejemplos muy puntuales de esta construcción, de este relato que ha logrado, creo yo, compañeros, compañeras, compañeros, creo yo que no solamente ha provocado el quiebre democrático en nuestro país, sino ha ido muchísimo más allá. Nosotros somos un país contemporáneo con Chile, con la Argentina, etc. Quiero decir que estos países se han fundado más o menos, han sido fundados más o menos con un margen de diferencia de unos 10 años. Sin embargo, Chile nos lleva varios años, el Perú, Paraguay incluso. El año 2018 y los primeros meses del año 2019, el compañero Álvaro García en varias oportunidades dijo que el año 2025 el ingreso per cápita de los bolivianos iba a ser similar al ingreso per cápita de Chile. Es decir, ha habido una conjugación de elementos nacionales y de elementos internacionales que han provocado el quiebre democrático. Nuestro país se precia de tener la peor oligarquía del continente. En 1973, cuando la Argentina perdió las elecciones y ganó el general Perón, o en las elecciones en las cuales ganó la izquierda en Chile con el compañero Salvador Allende, en ningún momento la oligarquía chilena se propuso dividir el país.
cosa que sí nos sucedió a nosotros. Cuando ganamos las elecciones del 18 de diciembre del año 2005, la oligarquía boliviana se propuso como estrategia, ya que no podían, nunca pudieron en términos políticos, en términos culturales, debatir su propuesta política, se propusieron dividir el país. Por eso considero yo que ciertamente todas las oligarquías son esencialmente antinacionales, pero ninguna más antinacional que la oligarquía boliviana. Entonces, compañeros, precisamente por eso hemos hecho este trabajo. Vamos a citar ahora algunos ejemplos muy puntuales sobre la investigación, sobre el informe de la OEA. La OEA, compañeros, ha presentado el 4 de diciembre del año 2019 un informe de 95 páginas. 95 páginas tiene. En realidad ha presentado dos informes, ¿no? Un primer informe lo ha presentado el día domingo 10 de noviembre a las 5 de la mañana, y el segundo informe lo ha presentado el día 4 de diciembre del año 2019. En el informe final, la OEA subdivide este informe, lo subdivide en cuatro áreas. Y vamos a tomar algunos ejemplos muy puntuales de estas cuatro áreas para desmontar este relato infame del fraude, de que supuestamente hubiese existido un fraude. Entonces, les decía que la OEA ha subdividido su informe en cuatro bloques. El bloque observaciones al bloque de las actas, al sistema informático, al sistema TREP, al sistema de conteo rápido TREP, y a la cadena de custodia. Vamos a empezar, como les decía, con este primer bloque de observaciones de la OEA a las actas. Bueno, la OEA dice, compañeros, compañeras, dice que ha encontrado 226 actas con algún tipo de irregularidad. 226 actas de un universo de 34.558 actas. 226 actas de un universo de 34.558 actas. Si uno realizase un elemental ejercicio de regla de 3, confirmaríamos rápidamente, en un minuto, confirmaríamos que en realidad ese porcentaje que toma la OEA no representa ni siquiera el 1% de las actas del país. Otra cosa, compañeros, estas 226 actas las ha encontrado en 3 municipios. En el municipio de Sacaca, en el municipio de Tapacarí y en el municipio de Villa Tunari. Solo en 3 municipios en un país que tiene 340 municipios. Es decir, ni en términos cuantitativos ni en términos territoriales la OEA logra achuntar. O sea, es una falsedad absoluta el informe de la OEA. Y esas 226 actas, por ningún motivo, en ninguna circunstancia, pueden constituirse como un patrón científico sobre un universo de 34.558 actas. Pero ustedes saben, los medios de comunicación, la oposición, instalaron la matriz del fraude, y aquella fue creciendo. Entonces, esa es una de las primeras cosas que queríamos compartir con ustedes, que la OEA dice haber encontrado 226 actas sobre un universo de 34.558 actas. Estas 226 actas que la OEA se precia de haber encontrado consisten en que la OEA dice que ha encontrado dos actas en las cuales una misma persona habría llenado las dos actas. Una misma persona ha llenado las dos actas. Esas 226 actas se refieren a eso. Nosotros tenemos, compañeros, tenemos una ley, que es la ley 026 del régimen electoral. El artículo 177 de la ley que les acabo de mencionar, de la ley 026, dice
dice que el único requisito que le da validez al llenado de actas son las firmas de al menos 3 jurados. No dice la ley 026 que 2 actas que hubiesen sido llenadas por una misma persona constituyesen un delito electoral. No lo dice. Y la OEA, compañeros, todos los observadores de la OEA deben remitirse a un manual. Hay un manual para los observadores de la OEA. Uno de los puntos, uno de los acápites así principales de este manual, al cual deben remitirse todos los observadores de la OEA, dice que los observadores deben remitirse a la normativa, a la legislación del país anfitrión. La OEA no puede inventarse normas, no puede inventarse leyes. Y nuestra ley 026, el artículo 177, dice que el único requisito que le da validez al llenado de actas son las firmas de al menos 3 jurados electorales. No constituyen delito. Para nuestras normas, al margen de que sea bueno o malo, no constituye un delito en nuestro país. Y la OEA pisoteó sus propias normas al no respetar la legislación nacional, nuestra legislación. También comentarles, compañeros, que en Sacaca la OEA dice haber encontrado 13 actas en el municipio de Tapacarí, 16 actas con algún tipo de irregularidad. En Villa Tunari, 16 actas también con algún tipo de irregularidad, y el resto, que sumarían 226, las ha encontrado en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Comentarles, compañeros, sobre este punto también, que en estos 3 municipios que hemos mencionado existe un altísimo nivel de analfabetismo, un altísimo nivel de población que habla quechua o aymara. En Villa Tunari, la población que habla español es solamente del 38%. En Tapacarí, solamente el 7% de la población habla español. Y en Sacaca, solo el 13% hablan español. Por lo tanto, además las actas están escritas en español. Por lo que nos resulta una circunstancia extraordinaria que el profesor de la comunidad pueda llenar 2 actas. Además que ya dijimos que en nuestra normativa aquello no constituye un delito. Pero para poder explicar esta parte, o incluso algún niño de la comunidad que escriba, puede redactar las actas, 1 o 2 actas. Bueno, como ustedes saben, compañeros, la OEA presentó 2 informes, decíamos hace un momento. Un primer informe lo presentó el domingo 10 de noviembre del 2019 y un segundo informe lo presentó el 4 de diciembre. El documento que presentó, el primer informe que presentó la OEA, dice que ha encontrado 176 actas con algún tipo de irregularidad en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Ha encontrado 176 actas en la Argentina. Sin embargo, en el documento final presentado el 4 de diciembre, dice la OEA que ha encontrado 113 actas, es decir, 63 actas menos. ¿Cómo puede ser que un organismo de la envergadura de la OEA, compañeros, compañeras, no es una ONG, es un organismo, es un monstruo que tiene ingentes recursos, que tiene un staff de profesionales, economistas, juristas, sociólogos, etcétera, etcétera? Sin embargo, este tipo de errores no pueden concebirse cuando provienen de un organismo de tal envergadura. Por lo tanto, consideramos nosotros que no han sido errores, digamos, que pudiese cometer una persona sin querer. Ha habido una intencionalidad de parte de la OEA para ir construyendo el relato fraude. Bien, comentarles, compañeros, que el día 20 de octubre, el día domingo 20 de octubre, a las 7:45 se realizó una conferencia de prensa
el Tribunal Supremo Electoral realizó una conferencia de prensa para adelantar precisamente, para expresar los resultados del sistema TREP, más o menos al 83% de los votos. Luego de que terminó la conferencia de prensa, el TREP se detuvo. Eran las 8:10 de la noche. A las 8:10 se detuvo el TREP. Esto es muy importante esta parte, puesto que la OEA ha construido el relato fraude en base a la detención de un sistema que, por supuesto, ustedes lo saben, no tiene ninguna validez. El sistema TREP no figura en ninguna normativa nacional. Nosotros tenemos nuestra ley 026, como les señalaba, que regula todos los eventos eleccionarios en nuestro país, y el sistema TREP no figura. El señor Salvador Romero, faltando 24 horas, ha eliminado el TREP, y nadie ha dicho que aquello constituyese alguna falta electoral, ni nada por el estilo, en realidad. Y bueno, cuando el señor Salvador Romero eliminó el TREP, por supuesto, no estaba cometiendo ningún delito electoral. Ciertamente el TREP no tiene ninguna validez, no vale, no significa nada para nuestro país. Es un mecanismo de referencia, pero lo único que tiene validez, que está estipulado en nuestras normas, son las actas físicas, no las actas virtuales, las actas físicas. El conteo de las actas físicas le da validez o no a una elección en nuestro país. Bueno, le comentaba que a las 8:10 se suspendió el sistema 3, se suspendió el conteo. Enseguida vamos a compartir con ustedes las razones por las cuales se suspendió el sistema de conteo. El TREP se detuvo hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Hasta el día lunes 24 de octubre a las 6 de la tarde se reanudó, se actualizó el conteo rápido, el sistema TREP, con el 95% de las actas. El 95% de las actas a las 6 de la tarde. Una hora y media después, la OEA sacó un comunicado en el cual dijo que estaba absolutamente sorprendido por un inexplicable cambio de tendencia. Lo interesante de esta afirmación de la OEA es lo siguiente. La OEA dice que no puede entender el cambio de tendencia de lo que sucedió entre el 83% contado hasta las 8 de la noche y al día siguiente a las 6 de la tarde al 95%. No podía entender ese supuesto cambio de tendencia. Y lo curioso, compañeros, compañeras, es que en el informe final de la OEA, la OEA dice que en realidad el cambio de tendencia se produjo en el último 5%, por lo que cabe preguntarse, ¿en qué momento se produjo el cambio de tendencia? ¿En el primer 95% o en el último 5%? O sea, la OEA tiene dos versiones sobre el cambio de tendencia. La misma OEA, les repito, compañeros, compañeras, la OEA no es una ONG, no lo es. Es un organismo que mide con precisión de relojería cada palabra que emite, cada coma que dice la OEA, por supuesto, está fríamente calculado, y cada palabra debe ser autorizada por sus directores. Pero ya les digo, la misma OEA se contradice en los datos. Dice haber encontrado un cambio de tendencia, primero dice en el 95% y después dice en el último 5%. Todo el informe de la OEA, estas 95 páginas, esta es una constante. Algunas más evidentes o menos evidentes como las que hemos citado, pero hay una contradicción permanente de datos al interior del documento de la OEA. Bueno, de más está decir, compañeros, quizá no esté de más decir que aquellas manifestaciones, aquellos documentos, aquellos tweets publicados por la OEA provocaron la quema una hora después de esta declaración de la OEA,
que hubo un supuesto inexplicable cambio de tendencia en el 95%, una hora después empezaron a arder los tribunales electorales de 5 departamentos. Y unos días después, 38 compañeros serían fusilados. Todo eso lo provocó el relato del fraude de la OEA. Sin embargo, creo yo, como decíamos hace un momento, la OEA no actuó sola. La OEA actuó, por supuesto, de la mano con la gente de la oposición, el señor Carlos Mesa, 5 meses antes de las elecciones, sin tener ni una sola prueba. Ya en Alemania dio una conferencia de prensa y este señor dijo que iba a haber fraude en Bolivia. Faltaban 5 meses para las elecciones. Entonces la OEA actuó con la oposición boliviana, pero también, por supuesto, actuó con los medios de comunicación. Pero quiero comentarles a ustedes un titular de un periódico que creo yo que se llevó la flor. Entonces, la OEA dice haber encontrado 226 actas en las cuales una misma persona habría llenado 2 actas. Como ejemplo, el periódico El Diario sacó un titular en su portada en la cual dice que la OEA, el periódico El Diario dice que la OEA ha encontrado 226 actas llenadas por una sola persona. La OEA nunca dijo eso, pero esa ha sido la capacidad de manipulación, de distorsión de los medios de comunicación que han contribuido a construir el relato fraude. El relato fraude que después ha desembocado, colonizando, por supuesto, el sentido común de las personas. Mucha gente de buena fe creyó que le estaban choreando el voto y salió a las calles, entre comillas, supuestamente a defender el voto y terminaron disparándose en el pie. Muchísimos jóvenes universitarios, no solamente en la ciudad de La Paz, sino en otras ciudades, salieron a marchar en defensa de la democracia. Muchos jóvenes universitarios, les decía, y terminaron destituyendo a un gobierno que había multiplicado por 3, había multiplicado por 4 el presupuesto universitario. Nunca antes ningún gobierno había hecho eso. Pero bueno, estos señores salieron a marchar, ¿no? Y pasó el desastre que sucedió. Hace unos días, el día 30 de septiembre, quiero dar un ejemplo más del trabajo que realizan, trabajo entre comillas, que realizan los medios de comunicación. El 30 de septiembre el Comité Cívico Pro Santa Cruz realizó un paro cívico y contrataron a una notaria para que pudiese certificar la cantidad de personas que habrían asistido a este cabildo en la ciudad de Santa Cruz. Esto fue el 30 de septiembre. Y una notaria certificó que habían asistido 1,5 millones de personas al Cristo, ¿no? Al Cristo Redentor, que es donde suelen reunirse estas personas. Sin embargo, la semana pasada, un organismo que ellos mismos, los mismos cívicos, habían contratado para que certificase la cantidad de personas que habían asistido al cabildo. Bueno, este mismo organismo certificó que en realidad solamente fueron 2.200 personas. Nunca fue 1,5 millones de personas. Nunca. El día 30 de septiembre, cuando se estaba realizando el cabildo, a eso de las 5 o 6 de la tarde, pudimos llamarle por teléfono a un compañero de la COT, de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Le hemos llamado por teléfono, por supuesto preocupados, ¿no?, por la cantidad de personas que iba a asistir al cabildo. Y este compañero nos dice, eran las 5 o 6 de la tarde, y nos comenta y nos dice: oye, te cuento que parece que todos se van a ir al cabildo, le dice, ¿no? Yo le digo: ¿y por qué dices eso? Le digo: porque no hay nadie en la calle. En la calle no hay nadie. Todos se han ido al cabildo, parece que va a explotar ese lugar. O sea, ha habido una colonización del sentido común
una construcción cultural de los medios de comunicación que han terminado convenciéndonos de algo que jamás ha existido, nunca. Lo mismo ha pasado con el golpe de Estado, lo mismo. Bueno, de ese tipo de cosas son capaces los medios de comunicación. Bien, compañeros, voy a pasar ahora a compartir con ustedes algunos ejemplos también de otra de las áreas que cita el informe de la OEA. Es el sistema informático. Esta parte es interesante, es hasta graciosa. Perdón. Compañeros, para las elecciones de octubre del año 2019, el Tribunal Supremo Electoral contrató a 2 empresas. Una primera empresa se llama Neotec, de propiedad del señor Marcel Guzmán de Rojas, que es el hijo de quien fuera presidente de la Corte Nacional Electoral, creo que se llamaba entonces. Bueno, su hijo creó una empresa informática y su empresa se llama Neotec. El año 2019, el Tribunal Supremo Electoral contrató a Neotec para administrar y gestionar los resultados preliminares del sistema TREP. Esa era la tarea de Neotec. Y también el Tribunal Supremo Electoral también contrató a Ethical Hacking para resguardar, a esta empresa la contrató para resguardar la base de datos ante un posible ataque cibernético, ante un posible hackeo. Entonces contrató a la empresa Ethical Hacking para que pudiese velar, resguardar la base de datos. Compañeros, el documento de la OEA cita 40 veces cita a Ethical Hacking, al menos 40 veces. Entonces dice, como dice Ethical Hacking, así afirma Ethical Hacking, etcétera, etcétera. Ethical Hacking es una empresa informática de propiedad del señor Álvaro Andrade Cejas. Álvaro Andrade Cejas es el dueño de Ethical Hacking. Este señor, una vez que terminaron las elecciones, una vez que ya empezó a rodar aquella bola de nieve que terminó con nuestra democracia, que terminó con nuestra historia, que terminó con nuestro futuro, que terminó con la vida de varias personas, porque además no solamente murieron 38 compañeros fusilados, el golpe aconteció, vino la pandemia y el desmadre de estos, no sé cómo llamarles, provocaron nuevamente la muerte de miles de compañeros. Miles de compañeros murieron por la desidia y la maldad de estos sujetos. En las farmacias no había ni aspirinas, compañeros. Y fue intencional. Nada de lo que hicieron fue casual. Quisieron matarnos. Entonces, compañeros, el señor Álvaro Andrade Cejas es el dueño de Ethical Hacking. Este sujeto, una vez que arrancó el desmadre de toda la infamia en todos los medios de comunicación, este señor fue por varios canales de televisión dando entrevistas y jactándose de ser una de las empresas contratadas por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, imagínense el valor de su palabra. No era una empresa informática ajena al Tribunal Supremo Electoral, sino que era parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, las observaciones que realizaba Ethical Hacking tenían ese peso terrible de alguien que cuestionaba al Tribunal Supremo Electoral desde adentro. Bien, este señor fue por varios medios de comunicación, Álvaro Andrade Cejas, royendo la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Pero el dato que le quería comentar, el dato curiosísimo que hemos descubierto en esta investigación, es que el Tribunal Supremo Electoral, compañeros, compañeras, nunca contrató a Ethical Hacking, nunca contrató a Álvaro Andrade Cejas. No existe una relación contractual entre el Tribunal Supremo Electoral y el señor Álvaro Andrade Cejas.
Ciertamente ellos han armado, han construido el relato fraude, pero también nos hemos defendido muy mal. Cuando hemos encontrado este documento, ahora les voy a citar cuál es la empresa que realmente hemos contratado, porque nosotros nunca hemos contratado a Ethical Hacking. El Tribunal Supremo Electoral nunca contrató a Ethical Hacking. Entonces yo pensaba, ¿por qué no salió alguien del Tribunal Supremo Electoral y decir, a ver un momentito, nosotros nunca hemos contratado a Ethical Hacking? Hemos contratado a una empresa así para que realice esa tarea, pero a ellos nunca los hemos contratado. No sé quién es el señor Álvaro Andrade Cejas. Nadie hizo esa tarea. Bueno, les decía que el Tribunal Supremo Electoral nunca contrató a Ethical Hacking, pero sí contrató a una empresa que se llama Servicios de Ingeniería Multidisciplinarios. SIM se llama, Servicios de Ingeniería Multidisciplinarios. Esta empresa informática subcontrató a Ethical Hacking. Si tuviésemos la oportunidad de poder llevar ante la justicia a Almagro y a todos sus secuaces, ¿cómo podrían decirnos a nosotros que una empresa como Ethical Hacking lo dijo y empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral? No, nosotros nunca hemos contratado a Ethical Hacking, pero ese señor fue por todos los medios de comunicación royendo la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ese señor ha decidido morirse, les cuento, el año pasado ha muerto en pleno descenso de los casos de COVID. Él no era una persona de la tercera edad, pero se ha muerto, entonces no lo vamos a poder juzgar tampoco. Respecto a este señor Álvaro Andrade Cejas, el propio Antonio Costas, que como ustedes saben fue el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, refiriéndose a Álvaro Andrade Cejas, dijo: ese señor actuó como un caballo de Troya al interior del Tribunal Supremo Electoral. Pero no lo decimos nosotros, lo dice el señor Antonio Costas. Nadie podrá decir en esta sala que el señor Antonio Costas sea simpatizante del MAS, sino todo lo contrario. Bueno, él dice, en una entrevista que dio a La Razón, dice lo siguiente, dice: a mí me parece que Ethical Hacking actuó como un caballo de Troya al interior del Tribunal Supremo Electoral. Este señor, Álvaro Andrade Cejas, era militante de Unidad Nacional desde el año 2004. Unidad Nacional, el partido de Doria Medina, el partido de Arturo Murillo. Bueno, Álvaro Andrade Cejas, lo dice Antonio Costas, era militante desde el año 2004. Además, dice el señor Antonio Costas, Álvaro Andrade Cejas redactó un tuit al día siguiente del golpe de Estado. El golpe fue el 11 de noviembre, dice Antonio Costas, Álvaro Andrade Cejas redactó un tuit en el cual felicitó a los policías y a los militares por haber hecho el golpe de Estado. Eso lo dice Antonio Costas. O sea, ustedes pueden no creer en mi palabra, nadie cree en mi palabra, pero Antonio Costas es parte de ellos y él se refiere a uno de ellos en esos términos. Entonces, es muy grave lo que ha sucedido. Ha redactado un tuit felicitando a los policías y a los militares. Bueno, este mismo señor Álvaro Andrade Cejas también le ha escrito una carta, que ustedes la pueden rastrear, está en Google, es muy sencillo. Le ha escrito una carta el 8 de enero, le ha enviado una carta al señor Tuto Quiroga, le ha enviado una carta felicitándolo por todo su supuesta contribución a Bolivia y todas esas barbaridades, ¿no? Este señor abiertamente era un militante de la derecha boliviana. Ese es el señor Álvaro Andrade Cejas, dueño, propietario de Ethical Hacking, quien contribuyó de manera decisiva
a la elaboración, a la construcción del relato fraude, y que el informe de la OEA nombra en 40 oportunidades. Ese es el señor Álvaro Andrade Cejas. El día domingo, compañeros, el día domingo a las 19:40, como estaba previsto el día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral inició una conferencia de prensa, como dijimos hace un momento, para adelantar algunos datos sobre el desarrollo de las elecciones. Y a las 8:10 el TREP se detuvo. ¿Por qué se detuvo el TREP? El primer tuit que escribió la OEA, después escribió varios, ¿no? Pero el primero que escribió se refirió a la detención, a la suspensión del sistema TREP. Pero en las 95 páginas del documento de la OEA en ningún momento indaga por qué se suspendió el TREP, por qué razón se suspendió el TREP. Y en la suspensión del TREP, nuevamente el señor Álvaro Andrade Cejas, que fue en realidad, creo yo, el principal golpista por lo que vamos a compartir ahora, fue él quien provocó la suspensión del sistema TREP. Él la provocó. ¿Cómo? De la siguiente manera. Según el propio Álvaro Andrade Cejas, a las 7 de la noche del día domingo de las elecciones, el margen de diferencia entre el primero y el segundo, en este caso el señor Evo Morales y el señor Carlos Mesa, el compañero Evo Morales y el señor Carlos Mesa, la diferencia entre ambos era de 12 puntos a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Cuando arrancó la conferencia de prensa, esta diferencia entre el primero y el segundo disminuyó a 7 puntos. A 7 puntos. ¿Qué es lo que sucedió? La empresa Neotec, que era la empresa encargada de, contar los votos, contar las actas, hasta las 7 de la noche solamente tenía el 60% de las actas escrutadas, el 60%. Pero la empresa Neotec se había comprometido a entregar hasta las 8 de la noche el 80% de las actas. Entonces, había un proceso, que lástima que no hayamos traído un cuadro, pero es una explicación muy simple. Había un proceso de 4 computadoras, ¿no? Pasaba de la primera, pasaba a la segunda, de la segunda a la tercera, a la cuarta, y salían los datos. Lo que hizo este señor, el dueño de Neotec, no Ethical Hacking, el dueño del Neotec, lo que hizo es saltarse. De la primera computadora pasó a la cuarta computadora y los datos empezaron a dispararse. Pero además empezó a meter actas masivamente, actas de Santa Cruz, que como ustedes saben han votado mayoritariamente por el señor Carlos Mesa. Eso provocó que en una hora de estar ganando el compañero Evo Morales por 12 puntos de diferencia, después de una hora esa diferencia se acorte a 7 puntos. A 7 puntos. Él implementó lo que llama él en su informe, ha presentado un informe, Neotec también, e implementó un plan de contingencia. Ese plan consistía en eso que les acabo de decir, saltarse 2 computadoras, de la primera a la cuarta. El señor Álvaro Andrade Cejas sabía lo que estaba sucediendo, sabía todo. Sin embargo, alertó a los vocales y les dijo, mire, no puede ser. Hace una hora había 12 puntos de diferencia y ahora solo hay 7, ¿no? Está pasando algo raro aquí. Entonces, los vocales, asustados, alertados, manipulados por el señor Álvaro Andrade Cejas, suspendieron el sistema TREP y convocaron, enseguida vamos a decir las fuentes de donde hemos sacado esta información,
convocaron a una reunión en el Tribunal Supremo Electoral, en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en la zona de San Jorge. Convocaron a las dos empresas. A esa reunión también asistió la OEA. La OEA está presente en todos los momentos. En todos los momentos siempre ha estado presente la OEA, aunque diga lo contrario. Siempre está. Lo dice el propio Antonio Costas. Antonio Costas dice que la OEA constantemente ha supervisado todas las facetas del conteo del TREP y del conteo válido del Tribunal Supremo Electoral. Ha estado presente en todos los momentos. Lo dice el propio Antonio Costas. Una vez que estaban reunidos en San Jorge, una vez que estaban reunidos allí, por supuesto, acusaron al señor, al dueño del Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, lo acusaron, bueno, casi de fraude, ¿no? Le dijeron, ¿pero qué está sucediendo? Y el hombre les explicó, es que no pudimos juntar la cantidad, queríamos entregar el 80% y realizamos este ejercicio, etc. Les explicó. ¿Qué sucedió en la reunión de San Jorge? La empresa Ethical Hacking realizó una revisión de todas las computadoras que habían estado administrando el sistema TREP. Las revisó con sus técnicos y constataron que no había habido ningún tipo de hackeo, ningún tipo de manipulación y alteración de datos. Existe un documento que el señor Álvaro Andrade Cejas de Ethical Hacking le ha enviado al Tribunal Supremo Electoral. Le ha enviado y le ha dicho: hemos revisado todas las computadoras y no hemos encontrado ningún tipo de alteración de datos. Y nosotros mismos, Ethical Hacking, le hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral que vuelva el conteo. Estamos hablando del mismo día de las elecciones. Del mismo día de las elecciones. Y ese documento lo ha presentado María Eugenia Choque, lo ha presentado porque como este sujeto iba por todos los medios de comunicación diciendo que se había alterado la base de datos, que no podía certificar, etcétera, etcétera, María Eugenia Choque ha hecho público ese documento en una conferencia de prensa y dijo: a ver, un momentito, este mismo señor que está hablando en esos términos nos presentó una carta en la cual dijo que había revisado las computadoras y que no había encontrado ningún tipo de alteración de datos. Es un documento que existe, que está en el Tribunal Supremo Electoral y que la OEA no incluyó en su informe. No lo incluyó, no está. Si todos lo buscan, porque el informe de la OEA, compañeros, está en Google, lo pueden rastrear y lo pueden leer. Van a renegar bastante, pero bueno, hay que leerlo. Entonces, pero ese documento que les acabo de mencionar no está. Pero ese documento existe, porque lo ha hecho público la señora María Eugenia Choque. Entonces, en ese documento que ha enviado el propio Álvaro Andrade Cejas, dice que revisaron las computadoras y dijeron: está todo chévere, está todo ok, y autorizó, entre comillas, es la palabra que usan, nosotros hemos autorizado para que vuelvan a contar, ¿no? O sea, los tipos que hicieron un tremendo escándalo a las 8 de la noche, una hora después, se desdicen. No pasa nada, está todo bien, sigamos, hay que seguir contando. Pero ya había iniciado el golpe ya había comenzado el golpe. Bueno, como les decía, esta acción fue aprovechada hábilmente por esta empresa, por Ethical Hacking. Los vocales lamentablemente reaccionaron muy tarde, tenían muy malos reflejos, no pudieron darse cuenta de lo que se nos venía encima a todos. También comentarles, compañeros, que todo este material, por supuesto, está en el Tribunal Supremo Electoral, pero también está en los medios de comunicación. La señora María Eugenia Choque ha hecho una conferencia de prensa donde están los datos que les estamos compartiendo, pero también, como les decía, les iba a compartir la fuente. Esto también está en el informe que ha elaborado
el Centro de Investigación en Economía y Política, el CPE. Este es el Centro de Investigación de Economía y Política. Es un documento que se llama Observando a los Observadores. Es un documento fantástico que destruye, que despedaza el informe de la OEA, que también se los recomiendo, por supuesto, darle una mirada, ¿no? Darle una vuelta. Una de las palabras que utiliza la OEA, una de las muletillas recurrentes que utiliza la OEA, es que se habría roto entre las dos empresas, la empresa Neotec, que estaba encargada del conteo del sistema TREP, y la otra empresa que estaba encargada de supervisar y que nadie pudiese hackear la base de datos. Existió un quiebre del protocolo, que se habría roto el protocolo. Eso es lo que dice la OEA. Sin embargo, compañeros, no existe tal protocolo. No hay un documento. El Tribunal Supremo Electoral ni ninguna de las empresas ha presentado un papelito en el cual diga: nos comprometemos a este procedimiento, etcétera, etcétera. No existe tal protocolo. Quien nos orienta respecto a este dato de que no existió nunca tal protocolo es precisamente el mismo señor Antonio Costas, quien en una entrevista con el periódico La Razón dice: mire, a mí me parece que en realidad lo que hubo fue un excesivo protocolo de celos entre las dos empresas. Estaban celosas entre las dos. No existió nunca un protocolo, un acuerdo, no existió. Sin embargo, la OEA dice que se habría roto el protocolo entre las dos empresas y el Tribunal Supremo Electoral y todo aquello, y sin embargo, nunca ha habido un protocolo. No existe, nunca ha habido. Y si ha existido, este protocolo ha sido un acuerdo verbal absolutamente informal. Incluso el señor Antonio Costas se mofa de la OEA, se mofa y dice: yo creo que ahí hubo un protocolo de excesivo celo. O sea, ninguneando aquel protocolo. Nunca ha existido tal protocolo. La OEA, el informe de la OEA dice que, dice lo siguiente, en términos simples, en uno de sus párrafos, dice: en términos simples, hubo gente que iba conociendo el procesamiento de los resultados antes de ser publicados. Eso dice la OEA, uno de sus párrafos, una de sus observaciones. Es posible que esto haya sucedido, y también es muy posible que esto suceda casi en todos los países, ¿no? Que alguien pueda ver los resultados antes de ser publicados. Pero eso no significa, la OEA no dice que se hubiesen modificado los datos. No dice que había gente que estaba chequeando, que chequeaba los datos antes de ser publicados, pero no dice que se hubiesen modificado los datos. No dice, en ninguna de sus 95 páginas. Otra cosa que me parece importante también señalar es que el señor Antonio Costas, y lo citamos a él porque no es parte de nosotros, es parte de ellos. Entonces su palabra debiera valer algo para ellos, para quienes nos cuestionan. Dice el señor Antonio Costas que en todo momento los ingenieros informáticos de la OEA estuvieron en todos los espacios del conteo rápido. Estuvieron en todo momento. Así es que ellos no pueden arguir, la OEA no puede arguir que hubo algo escondido, no puede, porque estuvieron ahí, estuvieron presentes. También dice que la OEA, el documento de la OEA dice que hubo un grupo de profesionales crearon una estructura informática oculta para manipular los datos. ¿No? Eso dice el documento de la OEA. Pero a esa declaración de la OEA le hace falta el móvil, porque como acabamos de señalar, en realidad había una diferencia de 12 puntos entre el primero y el segundo. Y después, en una hora, esa diferencia disminuyó a 7 puntos. ¿Cuál sería el móvil? ¿Cuál sería la razón por la cual el MAS
y si ese fraude para perjudicarse. ¿Cuál sería el móvil? ¿No? Sin embargo, la OEA dice eso. Dice que se habría creado una estructura que habría modificado los datos, pero no tiene un móvil. En derecho penal, el móvil es la razón por la cual se comete un delito. Bueno, no existe el móvil, no existe un móvil. Otra cosa que quisiera destacar sobre este punto también es que hay otro personaje también que estuvo esos días en varios canales de televisión y radios y todo aquello. Villegas se llama, el famoso ingeniero Villegas. Bueno, este señor en la radio Herbol dijo que había entregado al equipo auditor de la OEA, le había entregado un documento con 189 páginas de irregularidades que él como profesional había detectado. Les comento, compañeros, compañeras, que la OEA en ninguna de sus 95 páginas lo cita al ingeniero Villegas. No lo cita nunca. No lo cita. Entonces, pero él ha ido igualmente por muchísimos medios de comunicación con su tabla de Excel, difamando las elecciones, royendo la credibilidad de las elecciones. Sin embargo, la OEA no se remite al ingeniero Villegas ni una sola vez, ni una. El señor Carlos Mesa sostuvo que esos días, al día siguiente de las elecciones, el día 21 de octubre, sostuvo que el Tribunal Supremo Electoral se había comprometido a entregar el 100% de los datos, ¿no? El 100%. Ese compromiso jamás lo realizó el Tribunal Supremo Electoral, nunca lo realizó. Es más, el TREP, compañeros, compañeras, tiene muy pocos años de vida. Empezó en nuestro país el año 2016, ¿no? Fue cuando fue la famosa elección de febrero, ¿no? Del 21 de febrero del 2016, y que el TREP entregó resultados al 80%, luego se detuvo. No tiene muchos años de vida el sistema TREP. Entonces, nunca el sistema TREP entregó datos al 100% y nunca se comprometió el Tribunal Supremo Electoral a entregar datos al 100%. Nunca. Esto es importante también en esta sección, es importante. La OEA pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Qué cosa? No realizó una auditoría forense. Existe un mecanismo, compañeros, compañeras, que se llama, es una huella digital. Es una huella digital. En este momento es muy difícil, ¿no? Es casi imposible, es imposible en realidad, el que una persona pudiese entrar a un sistema informático sin dejar huella. Es decir, uno modifica unos datos y después borra, no sé, pues es un absurdo, borra que ha entrado a las 7 de la noche. Bueno, eso no existe. Todo queda registrado, todo. Todas las computadoras que utilizó el Tribunal Supremo Electoral estaban alojadas en Amazon Web Service, todas. Y esta empresa gigantesca, este monstruo, Amazon Web Service, guarda logs de todas las acciones que se realizaron en todas las computadoras usadas por el Tribunal Supremo Electoral. Está todo guardado. Así que esa versión de que alguien entró y manipuló los datos y después borró, eso no existe. No existe eso, compañeros. No existe. Los logs son una huella informática que no se puede borrar. No se puede borrar. Además, ese servidor, el Amazon Web Service, no está ligado al Tribunal Supremo Electoral, es una empresa multinacional. Toda esa información sobre alguna persona que ha entrado a X hora y ha modificado tal cosa, todo eso queda registrado. Así que es una especulación terrible de parte de la OEA sostener
que algún funcionario hubiese entrado a las computadoras del sistema TREP y hubiese modificado algún dato. Eso no existe, eso es falso. Bueno, otros datitos sobre esta parte, muy rapidito. El señor Álvaro Andrade Cejas sostuvo que era imposible esta disminución de datos, ¿no? De 12 puntos entre el primero y el segundo, y rápidamente disminuye a 7 puntos. Decía que es imposible porque dice él que es muy difícil que se llegue a más de 30.000 peticiones cada 30 segundos en el CDS. Él lo cuestiona, ¿no? Dice que haya habido alguna cosa rara. Sin embargo, compañeras, compañeros, 5 días antes de la realización de las elecciones, Neotec, junto a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, dieron una conferencia de prensa y dijeron que Neotec dijo, nosotros tenemos la capacidad para procesar todas las actas, las 34.558 actas, las podemos procesar en 2 horas. 5 horas antes de las elecciones, Neotec afirmó eso. Y la pregunta es, ¿por qué el señor Álvaro Andrade Cejas no cuestionó en ese momento y fue y les dijo, miren señores, eso es imposible de hacerse, no se puede hacer? Así que yo no le creo. Alguna cosa, no dijo nada, pero posteriormente, una vez que ya arrancó todo el relato del fraude, la construcción del relato del fraude, este señor fue por los medios de comunicación diciendo que aquello era imposible de hacerse. Bueno, ya en la última parte, compañeros, en la parte que la OEA llama vulneraciones en la cadena de custodia, comentarles que la OEA dice lo siguiente, dice, en el análisis realizado por el equipo auditor se reveló que la cadena de custodia, en el traslado del material sensible fue extremadamente frágil en varios departamentos. El traslado del material sensible provocó que se incendien, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hace la OEA en esta última parte es culpa al Tribunal Supremo Electoral y culpa al gobierno de entonces, culpa por no haber resguardado las actas, el traslado de las actas de los municipios a las capitales del departamento para que puedan ser contabilizadas, ¿no? Y luego posteriormente la quema, por supuesto, de los recintos electorales. De todo eso, el documento de la OEA responsabiliza, culpa al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno de entonces. Y a mí me parece, compañeros, que ahí hay un ejercicio de descontextualización. No es como si las elecciones se hubiesen realizado en un ambiente ideal, o sea, en el paraíso terrenal. La OEA sabía perfectamente lo difícil que iban a ser esas elecciones. Lo sabía. Sabía que 3 meses antes varios cívicos, entre ellos el señor Arias, actual alcalde de la ciudad de La Paz, realizaron una reunión secreta y en las cuales uno de ellos, de estos señores que estaban reunidos en forma secreta, dijeron, hay unos audios que están en internet y ustedes los pueden rastrear, dijeron que ellos iban a crear un sistema de conteo paralelo y que la Unión Europea estaba pagando para que armasen un sistema de conteo paralelo y que no importa quién vote, literal, no importa quién vote, importa quién cuente los votos. Eso dijeron en esa reunión. Uno de los asistentes, no me acuerdo los otros nombres, pero uno de los asistentes a esa reunión fue el señor Arias. Y eso, como les digo, ustedes lo pueden rastrear, está en Google. Tampoco la OEA, en este afán de descontextualización, tampoco la OEA citó los 16 cabildos que hubieron en las capitales del departamento y en los municipios. Todos esos cabildos organizados por la oposición ya adelantaban que no iban a reconocer una posible victoria del compañero Morales. Dijeron, no, nosotros no vamos a reconocer. Si gana Morales, fraude. Hubo fraude.
vamos a desconocer, y resistencia civil. Ya lo adelantaron. Todos los cívicos adelantaron que ese iba a ser el escenario. Nuestro gobierno, compañeros, se ha apreciado durante 14 años, ha hecho un tremendo esfuerzo por devolverle a las personas la garantía de la vida, devolverles el Estado de Derecho en un país como el nuestro, que hasta el año 2005 la vida no valía nada. No valía nada. Cualquier gobierno de estos matones lo que hacían era acribillar a nuestro pueblo, no iban a la cárcel. La vida de nuestros compañeros indígenas, de nuestros compañeros campesinos, de nuestros compañeros obreros, no valía nada. Nuestro gobierno durante 14 años restituyó el Estado de Derecho, lo restituyó, muchas veces en contra de sí mismo, porque a veces las organizaciones sociales arrancaban cosas absolutamente injustificadas, se las arrancaban a un gobierno que hacía todo lo posible por complacer, por gobernar para el pueblo. ¿Cómo puede pedirle la OEA a un gobierno como este que agarre a balazos a quienes estaban saliendo a manifestar en el Tribunal Departamental de Tarija? Lo pudo haber hecho, la policía lo tiene las herramientas, los elementos, pero el compañero Evo Morales instruyó de manera determinante no reprimir, no solamente en ese último pasaje de su gobierno, sino desde el inicio. Fue una política de Estado, el restituir el Estado de Derecho. Por supuesto, muchísima gente no lo entendió. Entonces salían de sus casas muy cómodos, muy felices, se sacaban selfies, ¿no? Se sacaban selfies quemando los tribunales electorales, se sacaban selfies porque sabían que iban a salir impunes, que nadie los iba a agarrar del cuello, llevar a una cárcel, nadie los iba a torturar, nadie los iba a fusilar. Estos días es muy común escuchar a los cívicos de Santa Cruz, etcétera, decir: no tenemos miedo, no, yo no me voy a escapar, no tengo miedo, no soy como ese tipo que se ha escapado. ¿Por qué tendría que escaparse? Nosotros no somos como ellos, no los vamos a torturar. Bueno, compañeros, aquí por último, ahora sí, quisiera citarles un par de cositas nada más, muy puntuales, sobre el documento de la OEA. Hay un párrafo muy importante que creo que es bueno que lo podamos compartir ahora, que un poco nos muestra cómo es la cabeza, el pensamiento de quienes redactaron el informe de la OEA. ¿Qué piensan, no? ¿Qué piensan sobre nuestro país? En la página 45 del informe de la OEA dice que los votos del área rural y los votos del área urbana no deberían ser distintos. Es decir, un campesino que prácticamente ha nacido con callos en las manos, que ha nacido trabajando, debería votar igual que un tipo que jamás ha trabajado en su vida. Ambos deberían votar igual. La gente que vive en los barrios exclusivos en la zona sur debería votar igual, y viceversa, que las personas que trabajan en la tierra, que comen una vez al día. No, ambos deberían votar igual. Eso dice el documento de la OEA en la página 45, ustedes lo pueden rastrear. Ese es el pensamiento, ese es el espíritu con el cual el organismo ha redactado ese documento. Esa es una barbaridad, pero además lo han dejado por escrito, está por escrito. Ese prejuicio lo han dejado por escrito, y ustedes lo pueden ver, está en el informe de la OEA. Otra cosita, decíamos que el señor Almagro hizo público el documento el domingo 10 a las 5 de la mañana. Sin embargo, compañeros, la OEA tiene una serie de procedimientos
antes de publicar un documento tan importante como este, ¿no? Ese documento de 10 paginitas que elaboraron sus observadores de la OEA debía ser aprobado por el Consejo Permanente de la OEA. Pero cuando Almagro presentó a las 5 de la mañana, el día domingo 10 de noviembre, no había sido aprobado por el Consejo. Era una irregularidad. O sea, Almagro nuevamente y constantemente pisotea las propias normas de este organismo. 2 días después, en noviembre del año 2000, el 12 de noviembre, recién el Consejo Permanente aprueba el informe de la OEA. Primero debió aprobarlo y después hacerlo público, no al revés. Bien, compañeros, hay un par de cositas más, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Quisiera terminar trayendo a la memoria una declaración que hizo la señora Claudia Bravo. La señora Claudia Bravo es asambleísta de Unidad Nacional. El año 2021, cuando empezaron a arrancar todos los cuestionamientos nacionales e internacionales a la OEA, esta señora dijo, no vamos a permitir que los masistas nos cambien la historia. Y a mí me parece fantástica su declaración, porque se trata de eso, se trata de la batalla cultural, se trata de la historia, se trata de cómo estos señores han logrado manipular, han logrado distorsionar nuestra historia hasta hacerle creer a un importante sector de la población que ha habido un fraude. Cuando uno habla con algún joven de 20, 23 años, cuando uno le pregunta sobre las elecciones, él inmediatamente dice, pero ha habido fraude. Y uno le pregunta, ¿pero por qué dices eso? Es que lo dice la OEA. ¿Y tú has leído el informe? No, pero es que no hace falta, porque lo dijo la OEA. Hay muy poca gente que ha leído el informe, pero ha habido allí un extraordinario trabajo en los medios de comunicación, un extraordinario trabajo de colonización de la subjetividad de las personas. Han logrado convencernos que lo mejor para el país era que nos disparemos en el pie. Y han salido. Ciertamente ha corrido mucha plata, sí, es verdad, pero también ha salido muchísima gente convencida de que se había cometido un fraude monumental en el país. Pero cuando uno les pregunta por alguna prueba, una pruebita, no saben contestar. Bueno, compañeros, muchas gracias por escucharme. Quería compartir eso con ustedes, pues. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, compañeros, gracias, Willy. Tienen la palabra, que Estado Entre la Trinchera es un espacio de diálogo, de consultas, de ampliación de información. Tienen la palabra, por favor. Willy, en primer lugar, felicidades, muy buen trabajo. Aquí se ve algo repetido, que tú lo pones al final, en la estructura de los medios de comunicación en este tipo de procesos. Cómo agarrar el civismo, o agarrar el fraude, o agarrar ciertas ventajas que toman ellos para empezar a armar un discurso. Y cómo la falta del Estado de poder responder a este tipo de consecuencias que van generando. Algo que está pasando con una similitud ahora. Más o menos en tu análisis, ¿tú cómo concibes estos medios de comunicación y cómo son parte de todo este proceso golpista que hemos vivido en 2019? Gracias. ¿Alguien más para ir complementando? Vamos a pedirle a Willy que nos responda a este tema. Claro, cómo no, con mucho gusto, Tincho. Miren, compañeros, yo creo que el compañero Evo Morales ha definido con precisión de cirujano lo que son los medios de comunicación. Él, en repetidas oportunidades, ha declarado, ha expuesto
que en Bolivia no existen los partidos de oposición. Lo que existen son los medios de comunicación de oposición. Lo que existen son los medios de comunicación que se han convertido en partidos políticos y actúan como partidos políticos. Hay una similitud entre nuestros medios de comunicación y los medios de comunicación del resto de los países vecinos. En nuestro país, las grandes cadenas de comunicación, además de hacer, entre comillas, comunicación, son también propietarios de tierras, tú lo sabes, son terratenientes, son solleros, son ganaderos. Es decir, cuando uno funda un canal de televisión, cuando uno funda un periódico, cuando uno funda una radio, uno no va a hablar en contra de sus intereses, ¿no? Digamos, uno funda un canal para justificar supuestamente el derecho a humillar a los demás, a vivir del trabajo de los demás. Eso es lo que hacen los medios de comunicación en nuestro país, que se han constituido realmente en unos generadores de infamias y en unos grandes colonizadores del sentido común. Han logrado colonizar la subjetividad de las personas. Yo me pregunto a veces, Tincho, me imagino a una persona, ¿no? un chofer, un conductor de un minibús, un conductor de un taxi, que todo el día está escuchando Panamericana, todo el día, ¿no? Luego llega a su casa en la noche, además pobre, está cansado, está destruido, llega a su casa y comparte la cena con su familia y dice: yo pienso que ha habido fraude. ¿Lo ve? Él dice: yo pienso que ha habido fraude, pero en realidad no piensa, es pensado. Alguien ha pensado por él, pero le ha taladrado en la radio, le ha taladrado acá 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes. Le ha taladrado que el tipo está convencido que él está pensando, que él piensa. No, él no piensa, está repitiendo lo que ha escuchado todos los días. Ese trabajo realizan los medios de comunicación. Realizan aquello y ellos han logrado, son en realidad el alfil principal que usa la oposición. Los partidos políticos encuentran en esta oposición virtual, porque no son reales, no existen. El ejemplo que hemos citado hace un momento de que habían jurado por su madre que había 1,5 millones de personas y que en realidad solamente habían habido 200.000, es una cosa tan absurda, pero así como es absurdo es real. Los medios de comunicación construyen, deciden lo que es real, deciden lo que es verdad y lo que es mentira. Y las redes sociales también hacen lo suyo, porque quienes pueden manejar científicamente las redes sociales son siempre ellos, ¿no? Son siempre ellos. Es un espacio, se han democratizado los espacios de debates, pero toda vez que nos ha pasado algo durante estos 14 años, toda vez que hemos perdido, antes hemos perdido los medios de comunicación. Es decir, primero hemos perdido los medios y después hemos perdido los hechos. Entonces, tienen ellos a un general poderoso. Eso pienso. Gracias, Sergio. Buenas noches. Quiero felicitar al compañero Maidana por el brillante trabajo que ha realizado. Ha recopilado bastantes documentos. Mi nombre es Sergio Martínez, yo he sido perseguido en el sello rojo por la Interpol, precisamente por este ejemplo, ¿no? Hay algunas puntualizaciones que yo quería hacer al trabajo que hizo el hermano presente. Por ejemplo, sí, correctamente, la empresa de la CNCD, de la que subcontrató a Álvaro Andrade, ¿no? Desde un principio, en el trabajo que hizo el CEPR, el Central for Economic and Policy Research, se ha identificado a Álvaro Andrade
y esto yo lo quiero aclarar, porque se deben aclarar las cosas, no ha sido el señor Antonio Costas quien ha pronunciado este aspecto. ¿Sí? El CIEPR es el que en su comisión de investigación descubrió que el señor Álvaro Andrade era militante no solamente a nivel nacional, era militante de Nueva Fuerza Republicana, anteriormente porque él es cochabambino, y pues tenía militancia de otro partido más que Tradepa, Nueva Fuerza Republicana y Frente Unidad Nacional, que fue lo último, ¿no? Bueno, Nueva Fuerza Republicana perdió la personería debido a todas estas situaciones políticas y de pérdida de militantes, ¿no? Entonces, el señor Andrade fue un personaje, una especie de un actor oculto de la derecha para precisamente generar alarma y alerta. Lo que causa extrañeza es ¿por qué no se dijo eso en su momento? ¿Por qué se tiene que esperar a que las aguas pasen? Recién quiera llamar cierta persona por ahí a los medios y hacer un teatro de lo que pasó y empezar a sacar algunas cosas que luego de las investigaciones se llegan a quedar primero. La suspensión del TREP son algunos puntitos que he querido anotar. La suspensión del TREP fue una reunión al día siguiente con todos los actores de la OEA y todos los actores del órgano electoral, todos los vocales, donde se les explicó las razones por las que se bajan. Hay una subida de 33.000 actas que llamó la atención a la empresa SIM-SD. ¿Por qué esas 33.000 actas? Porque el servidor del señor de la empresa Neotec era un servidor antiguo, lo había utilizado en otros procesos electorales y pues no había puesto un servidor virgen para ese trabajo y decidió utilizar otros servidores. Esos servidores le fallaron en el momento del acto electoral, tuvo que subir esa información haciendo un join, que lo denominamos así, en bases de datos. Un join masivo pues genera un elevado indicador de movimiento de datos dentro de una red. Y eso fue lo que alertó a estos señores de la empresa CIMESEDEL, o Ethical Hacking, como después se denominaron propiamente. Hay que también destacar que en la empresa Ethical Hacking se la contrata para hacer un pen test, que es una prueba de vulnerabilidad a las aplicaciones, que estas no estén bien programadas, que no tengan huecos, que algún dato no vaya desviado por otro lado, que se grabe, que se haga un clic y se grabe en la base de datos que corresponde, y esta no genera una dúplica de datos en otras bases de datos que estén en otros servidores en cualquier lugar del mundo. Lamentablemente, dentro del equipo de vocales no había un especialista en base de datos, no había un ingeniero de sistemas, era necesario que exista ahí, ¿no? Ninguno de los vocales es especialista en bases de datos ni en programación. Entonces se dejaron pasar muchas cosas y se entregaron todos estos controles a una empresa que después fue la empresa Audicor. Efectivamente, hubo un protocolo. Lo que pasa es que a algunas personas no les sirvió de mucho el que exista un protocolo. Sí hubo un protocolo. Pero ese protocolo, ¿qué generó? Todos han debido ver que a la pobre presidenta del órgano electoral, no pobre presidenta, la presidenta del órgano electoral, la llevaron en manigada al Banco Central a abrir una caja fuerte, ¿cierto? Todos lo vieron en televisión. Gracias a que se aplica un protocolo, se saca el hash, el código fuente del sistema electoral. ¿Qué era ese hash? Es lo que explicaba usted, licenciado. En un momento le hace una modificación en un archivo Word y se queda como que el alma de ese archivo intacta. Si alguien entra o vuelve a abrir, pues esa alma ya cambió de número, ¿sí? Ese hash era lo que se almacena en el Banco Central de Bolivia
como que el código fuente oficial para las elecciones. Al final del proceso debería compararse ese hash con el código fuente final de la elección, que nunca se dio, pero son los que desconozco también. Entonces, un protocolo no es un resultado de ceros entre empresas, ¿sí? El protocolo es un lineamiento que se da para que todos formalmente realicen el trabajo que tengan que realizar a fin de obtener un resultado que sea eficaz para la toma de decisiones, un resultado eficiente para que se tomen decisiones eficaces. El tema de la nube de Amazon, tampoco es cierto que se pueda dejar en este momento que Amazon nos entregue los logs al servidor. No es tan así. Ahora existe una tecnología denominada virtualización. Si yo quiero tener 5 servidores, quienes han aplicado la nube de Amazon para el órgano electoral del año 2014, ustedes recuerdan que alguien quería saber dónde votaba, pero se caía el sistema y era terrible, y en vivo, en línea, todos lo hacían, todos no podían consultar dónde votaban, ¿no? Entonces aplicamos la nube de Amazon para que esto se solvente, porque era pues un activo de mucha gente que quería saber su información, pero los sistemas no podían rendir ante eso, ¿no? Lamentablemente los anchos de banda bolivianos no nos brindan, no nos garantizan el suficiente internet para que podamos navegar todos al mismo tiempo. Entonces, esos servicios, web service de Amazon, AWS, Amazon Web Service, entregan a quien contrata un grupo de servidores, los que permiten que esa persona que contrató el servicio pueda administrarlo ellos mismos, ¿sí? Amazon pues se limita de entrar, de no entrar a esos servidores. Si yo tengo una aplicación acá corriendo, pues puedo reformatear ese equipo y reformatearlo y cerrar y particionarlo y eliminar por completo todo lo que hice en este equipo de aplicación, de tal forma que el forense que pueda contratar lo pueda recuperar, ¿no? Entonces, incluso la Universidad de Salamanca, que hace el informe final para que se dé de baja este proceso, hace mención a este aspecto, ¿no? Es muy difícil ya hacer una forense después de tanto tiempo que surgió este proceso informático de las elecciones. Los últimos 3 puntos que tengo. El informe de la OEA, si bien estadísticamente hace lo que efectivamente dice el licenciado, es un modelo econométrico lineal el que aplica para la estimación de los votos, ¿no? Un modelo econométrico lineal, los mismos que todo el país es una ciudad estratificada por distintas microciudades o áreas similares, pero no toman en cuenta que Bolivia es diversa, es plurinacional, ¿no? Entonces el modelo que debieron haber aplicado no debería haber sido econométrico lineal, ¿no? Debería ser quizás un cosmoglobo. Hay muchos modelos estadísticos que se deben aplicar para este tipo de procesos. Con el CIPIER se aplicó un modelo parecido que para nada nos lanza información sesgada, ¿no? Al contrario, si comparamos los datos electorales de la última elección donde ganó nuestro actual presidente versus la elección que se hizo en 2019 en las mesas que precisamente observa la OEA, podemos ver que hay una diferencia del 1%, incluso más del 1% en algunas otras mesas. 99 contra 98%, 97 contra 98%, 100% contra 100%. Entonces se ratifica la votación en esas mesas donde la OEA señaló que hubo fraude, que hubo una persona que llenó las actas cuando precisamente ocurre lo que dice ahí el compañero Maidán, que son lugares y zonas donde no hay pues, gente que está muy bien relacionada, digamos, con la parte de la lectura. Finalmente, señalar y decir, nuestro gobierno del presidente Morales ha dado mucha cabida a gente que se ha servido de los procesos, ¿no? Gente que ha buscado protagonismo y levantó situaciones que no deberían,
que deberían haberlo hecho en su momento, ¿no? Como el caso de un personaje que resultó pues callado, que se cayó y que elaboró una carta que la usa la OEA como arma secreta para decir que hubo un fraude informático, como fue el informe de la Dirección de Tecnologías de Información el día 11 de noviembre, cuando fue arrestado el director de Tecnología de Información. Firma un informe, pero este informe aparece el 14 de noviembre, cuando el señor ya no cumplía funciones, cuando él ya estaba arrestado en celdas policiales. Extrañamente en el informe, donde dicen que hubo una vulneración, que hubo una persona que ingresa, un ex asesor de los vocales que ingresa al órgano electoral, que empieza a crear un servidor, que con ese servidor pues vulnera muchas cosas dentro de las bases de datos, el servidor de Amazon Web Service, o sea, una historia fantástica así de hackers, pero de un mal hacker, además, porque es un hacker que se hace descubrir, y lo que coloca es la firma, la parte de la firma de este documento no es una firma con sello, sino es una firma redactada a computadora. Entonces el funcionario, cuando concluye sus funciones, destruye su sello, precisamente para evitar que hayan estas cosas. Pero ahí mismo, entre alguna gente que estaba observada y detenida, preparan esta carta como un chivo expiatorio para la OEA. Se puso alguna gente que lo único que hizo era ayudar y colaborar a que el proceso sea transparente y que este proceso no se dispare ni para uno ni para otro, sino sea completamente transparente como debería ser todo. Lamentablemente se plantaron falsas pruebas, como dice usted en su mensaje, ¿no? Hicieron falsas pruebas. En base a esas falsas pruebas, deducieron y determinaron que hubo un fraude. Yo no entiendo en auditoría cómo es que una sola cartita puede determinar que un proceso esté mal hecho. Si no es el acopio de indicios dentro de un proceso, es que el auditor determina que hay irregularidades, que hay indicios de actos que no son correctos dentro del procedimiento. Entonces, lamentablemente la OEA, como dijo el compañero Maidana, ha cometido demasiados errores que en algún momento tendrá pues que responder ante la justicia divina o ante la justicia que le toque responder. Solamente eso le quiero felicitar. César, por favor. Muchas gracias. Felicitar al compañero Mariana por esta importante exposición e investigación. Pero yo creo que también es importante empezar haciendo una valoración positiva a doña María Eugenia Choque, que tuvo la valentía de ratificar permanentemente la validez del proceso electoral y la persecución, y acá también valorar de manera importante a Sergio Martínez, que tuve la oportunidad de conocerlo en el exilio en México, porque él es la persona que es utilizado en el informe de la OEA como el autor de hacer el hacker y modificar el resultado electoral, y producto de esa definición de la OEA, él es perseguido, su compañera entra a la cárcel e incluso casi le arrebatan la custodia de sus hijas. O sea, ese fue el nivel de dramatismo que se vivió en las personas, y por eso yo quiero hacer una valoración muy importante a María Eugenia y también a Sergio, porque la pasó muy duro en México, en los momentos más críticos de la dictadura. Segundo, nos tocó a muchos de nosotros hacer una investigación pormenorizada, y con Maidana hablamos el año pasado cuando él estaba elaborando este informe, y personalmente creo que el informe de la OEA ha sido elaborado por dos manos, no por una. ¿Y por qué digo eso? Porque el convenio, y lo conoce Juan Ramón, el convenio que se firmó establecía que el informe debería de entregarse en 12 días, elaborarse y entregarse en 12 días. El informe empezó a elaborarse o a investigarse el 1 de noviembre de 2019, porque el equipo auditor llegó el 30. Y digo por qué dos manos, porque vamos a encontrar las dos contradicciones. Resulta que esto hace referencia que el informe se publica a la madrugada del 10 de
de noviembre, después de la última gabinete que tuvimos en el auto con el presidente Evo, ellos publican, y en el convenio que firma el canciller Diego Pari con Almagro, establece que el informe debería de entregarse a través de canales diplomáticos. Es decir, deberían de entregar el informe a Gringo González, de Estados Unidos, o enviar vía valija diplomática a nuestra Cancillería. Pero ellos hacen público el informe en la página web de la OEA a las 5 de la mañana. Primer elemento. Segundo elemento, el informe nos entregan al 9º día, no nos entregan a los 12 días. Y creo que es importante decir por qué son dos manos. Porque en el informe final, que tú haces referencia, del 5 de diciembre, que presentan en Washington, el informe final le entregan al Tuto en Estados Unidos, porque el Tuto en ese momento era el representante del gobierno de facto a nivel internacional, y al embajador Aparicio, que en este momento es un detractor internacional. Y en ese informe, en la página 12, en el segundo informe, dice con mucha claridad, queridos compañeros y compañeras, y hago referencia a la página porque muchos estudiamos ese informe de manera detallada, y dice lo siguiente: la auditoría estaba establecida, el trabajo de campo, el día 8 de noviembre en el departamento de Cochabamba. La comisión viajó a Cochabamba, pero por los conflictos y el motín tuvieron que retornar el día 8 en la noche de Cochabamba a La Paz y no hicieron el trabajo de campo. 1. 2. El 9 de noviembre estaba previsto hacer el trabajo de campo donde Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro. Pero el día 9 la comisión no se trasladó a ninguno de estos 4 departamentos porque prácticamente estaba paralizada los aeropuertos. Y el mismo informe dice que se hizo un trabajo de campo en 4 de los 9 departamentos del país: en La Paz, en Beni, en Pando y en Tarija. Beni, Pando y Tarija representan el 7% del padrón electoral. Tú haces referencia a las 226 actas. Las 226 actas estaban en los departamentos de Potosí, de Cochabamba, de Santa Cruz y de Chuquisaca, que no revisaron. Y el mismo informe dice, con los informes preliminares de los 4 departamentos, el día 9 de noviembre ya se tenía el informe preliminar. Eso dice el informe 2 del 5 de diciembre. Por lo tanto, el informe preliminar del 10 de noviembre, que tiene 13 páginas, llega a la conclusión que no pueden validar el resultado electoral haciendo un trabajo de campo en solo 4 de los 9 departamentos. Primer elemento. El segundo elemento, que el Sergio hace referencia a la comparación de los votos. Ellos reflejan que existen 86 recintos electorales donde no se puede explicar el comportamiento del voto mayoritario a favor del partido oficialista. Y evidentemente, en estos municipios de Potosí, de Chuquisaca, de Oruro, de Cochabamba, de Santa Cruz, el promedio de voto a favor del MAS es del 91%. Eso es real, el 91%. Y nos dedicamos a comparar nosotros con las mismas o con las mesas en los mismos recintos electorales. Es decir, en cada recinto electoral existen 4, 5, 6 mesas. Y el nivel de comportamiento de voto de las otras mesas en el mismo recinto electoral, y esto Sergio me corroborará, tiene el mismo nivel de porcentaje. Varía un punto más, un punto menos. Es decir, el nivel de tendencia de votación en el recinto se repite con las 86 mesas electorales observadas por la Organización de Estados Americanos. Pero miren este elemento más. Nosotros comparamos esos 86 recintos electorales con la votación del 2020. Y resulta que en estos 86 mesas electorales, el 2020 el MAS obtiene el 96%. Es decir, 5 puntos más que el 2019. Y resulta que esta votación, el señor Manuel González, que era jefe de la misión de observadores de la OEA en 2019, ex canciller de Costa Rica de un gobierno de derecha, porque Tuto Quiroga también fue observador electoral y cabeza de misión, dijo que no se puede explicar el resultado porque existe este tipo de observación, es decir, un voto mayoritario a favor del MAS con un 91%.
Pero miren este elemento. El que fue cabeza de observadores del 2020 fue el señor Manuel González. Exactamente la misma persona del 2019. Y él dijo de manera clara que el triunfo electoral de Luis Arce y David Choquehuanca fue completamente legítimo. Pero además, un tema que ha detallado de manera amplia compañero Maidana en su exposición, el tema del TREF, ¿no? ha copado aproximadamente el 70% de la información, y el elemento fundamental del fraude, entre comillas, sería el TREF, la transmisión de resultados electorales preliminares. Y evidentemente el TREF, recordará Juan Ramón, se empieza a implementar por recomendación de la OEA después de las elecciones del 2014. Dice la OEA, para evitar la especulación, se recomienda la implementación del TREF. Y el TREF, queridos compañeros y compañeras, es un sistema que se aplica a varios países de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Es decir, no es un sistema elaborado para Bolivia, es un sistema elaborado para varios países que tienen un sistema manual del cómputo. ¿Cuál es el alimento, Sergio, del TREF? Es la fotografía del acta electoral. El TREF no está constituido para administrar el cómputo. El TREF está constituido para sumar los votos de las fotografías de las actas electorales. Por eso no tiene un nivel de vinculatoriedad. Es decir, ¿quién contrata a los jóvenes para obtener la fotografía del acta? El CERESI. El CERESI ha contratado cerca de 18.000 jóvenes en Bolivia que tenían un credencial, se presentaban a la mesa electoral, terminaba el cómputo, sacaban la foto con su celular y lo mandaban vía internet al TREF, que administra Leotec. Entonces lo que hace el TREF es sumar los votos de la fotografía del acta electoral. Por eso no tiene un nivel de vinculatoriedad, porque el cómputo empieza a realizarse en nuestro país a partir de las 7:30 del domingo 31 o 20 de octubre, pero en base a las actas oficiales. En base a las actas oficiales. Entonces, no puede en este momento tener este elemento como prueba fundamental, pero además un hecho que hay que también aclarar, que si bien el TREF se paraliza al 83%, Sergio, del domingo, y se dice que se vuelve a actualizar el lunes 21 de octubre con el 96%, eso es incorrecto. Porque lo que se publica el día lunes con el 96% es el resultado del cómputo oficial, no del TREF. Es decir, del cómputo que están realizando los tribunales electorales departamentales en los 9 departamentos del país, y las actas que se suben a la nube son las actas escaneadas que son depositadas por los presidentes de cada una de las mesas electorales. Entonces, cuando se hace público, inmediatamente interviene la misión de observación electoral y dice que no se puede explicar el cambio de tendencia. Evidentemente, estamos ganando. Y esa opinión deriva inmediatamente en la toma, el saqueo y la destrucción de los tribunales electorales de Chuquisaca, de Potosí, etc. Es decir, lo que hace la ultraderecha es empezar a destruir la prueba fáctica del resultado que nosotros teníamos como evidencia democrática de nuestro triunfo. Y por último, yo creo que es importante, y ratifico mi hipótesis de que son dos manos diferentes las que escriben el informe, porque revisando de manera detallada, y la página 81, en la parte final del informe final, compañero Maidana, y lo debe también tener Sergio, el informe de la OEA, ahí dice una cosa bien interesante, donde esa frase prácticamente anula el concepto de fraude. Dice, los auditores escanearon las actas electorales. Primer elemento. Segundo, incorporaron las observaciones de los partidos políticos a los resultados de las actas. Se comparó con las actas del cómputo y con las imágenes de las actas electorales que maneja el TREF, ¿no, Sergio? Entonces se compara el acta escaneada por el grupo de auditores de la OEA, se compara con las actas escaneadas y que lo tenía el Tribunal Supremo Electoral que entrega a la OEA, y se compara
con las actas que estaban en el TREP, producto de las fotografías. El resultado nos arroja que hay una similitud en el 99.86%. Es decir, ¿dónde estuvo la alteración de las actas? El informe final de la Organización de Estados Americanos incorpora este elemento que prácticamente anula el informe preliminar. Y por último, tú haces referencia a las actas de la Argentina, y evidentemente cuando uno lee el informe preliminar del 10 de noviembre, nos dice que hemos encontrado 177 actas en la República Argentina, de los cuales el 36% tiene alteración del padrón electoral. ¿No, Sergio? Dice de manera clara. Es decir, que nosotros en la Argentina hemos hecho votar a personas que no estaban registrados en el padrón electoral. Eso sí es fraude. Pero revisando el informe final, como tú bien haces referencia, ya no haces referencia a la República Argentina y a las 176 actas. Hace referencia a la provincia de Buenos Aires, a 113 actas. Y dice que han encontrado 17 actas observadas, donde el MAS tiene un alto índice de votación y solo encuentran una alteración de una firma en una sola acta, en el acta 1305. Es decir, la afirmación que dio la Organización de Estados Americanos que nosotros hicimos votar a personas que no estaban en el padrón en las elecciones prácticamente es desmentida por el segundo informe que se presenta en los Estados Unidos. Entonces, como yo lo dije más de una vez, y eso conversamos con el compañero Maidana, creo que el informe de la Organización de Estados Unidos vale menos que un papel higiénico usado, pero es un informe criminal porque da origen no solo al golpe de Estado, sino al asesinato de muchos compañeros, a la persecución, a la detención, a la violación, incluso al asesinato extrajudicial. Y Luis Almagro tiene esa calidad de un criminal porque él es el que avala ese informe y prácticamente es la base que permite el golpe de Estado y el ingreso del colonialismo y la Iglesia el 10 de noviembre a nuestro palacio. Gracias, compañero. La compañera quiere hacer una pregunta. Buenas noches. Quería ver en relación al informe de la OEA que le falta el contenido anterior, es decir, que si bien refleja desde el corte del sistema TREP, tampoco se ve la premeditación que hubiera habido para ese corte. Dentro de la empresa que refería a Sami Swat, tenemos que recordar que este señor hizo el sistema de cómputo para que lo pueda tener el señor Camacho, y que evidentemente eso está solamente determinado a los partidos políticos, pero la característica de este sistema es que era visible para todo el público por el problema de captar las actas con el teléfono. No solamente podían tener los que estaban directamente delegados, sino era de propiedad de todo el país. Lo que le falta es determinar la premeditación para que se haya podido cortar el sistema. Es decir, de que se haya creado un subsistema que haya provocado también el corte, es algo que no contiene el informe de la OEA. Gracias. Bueno. Estimado Willy, los comentarios, cerrando nuestra trinchera. Bueno, compañeros, gracias por las contribuciones. Ciertamente el compañero Navarro ha escrito un libro, creo que hay unos 4 o 5 libros respecto al informe de la OEA, pero necesitamos hacer más porque necesitamos hacer un trabajo de investigación y compartirlo en este tipo de espacios, en otros espacios, porque necesitamos dar la batalla cultural con la mayor cantidad de elementos posibles. Yo respecto a lo que acaban de señalar, quisiera solamente citar, hay muchísimo material
que necesitamos conocer, por supuesto, y un montón de barbaridades que han sucedido aquellos días. El compañero Navarro citaba, sí, muy de pasada, al señor Espinosa Silis, que el día 1 de noviembre comenzó la auditoría de la OEA, y la OEA designó como el jefe de la misión de la OEA, lo designó al señor Espinosa Silis. Este señor, una semana antes, había escrito un artículo que fue difundido por varios medios de comunicación de México, en los cuales expresaba su posición política respecto a Evo Morales. Por supuesto, un artículo lleno de prejuicios, etc. Y este señor fue designado jefe de misión de la OEA. ¿Quién lo contrató a Espinosa Silis? ¿Quién decidió la contratación de Espinosa Silis? Ese señor llegó al país el 30, el 1 se presentó, etc. Y el día 2 de noviembre se fue del país, porque se hizo público, se conoció que él había escrito un artículo, como les decía, lleno de estigmas en contra del entonces candidato Evo Morales, y él decidió renunciar, se fue. Pero si no hubiese sido descubierto su posición ideológica, su posición política, él iba a continuar como jefe de misión de la OEA. Hay un montón de casos como estos que necesitamos develar, que necesitamos conocer. Yo les agradezco las intervenciones. Creo que esta es una tarea todavía, es una tarea que debe ser trabajada por todos los compañeros. Necesitamos develar todo lo que sea posible respecto a lo que ha sucedido en aquella elección, en las cuales se han conjugado varias fuerzas nacionales e internacionales para tumbar a uno de los mejores gobiernos que tuvo nuestro país, un país que precisa tanto, que precisó y precisa tanto de presidentes dignos, nobles, que, bueno, los medios de comunicación dicen que el compañero Evo llegaba al Palacio de Gobierno, a la Casa Grande, después a las 4 de la mañana. ¿No? Si el compañero Evo llegaba a las 4 de la mañana, eso significa que se levantaba a las 3. Todos los medios de comunicación, todas las personas en el país sabemos a qué hora llegaba el Evo a su trabajo, a trabajar por nuestro país. Pero nadie sabe a qué hora se iba. Nadie sabe a qué hora se iba. Bueno, él, con su tremenda entrega hacia el país, con su tremenda entrega hacia su pueblo, ha logrado lo que ha logrado. Y ha volteado un montón de estigmas, ¿no? Un montón de estigmas que habían instalado precisamente ellos, ¿no? Que quien maneje el gobierno, que quien sea presidente, debe ser un estadista, debe ser un economista y todo aquello. Todos esos estigmas ellos han construido precisamente para absolutizar el conocimiento académico, el conocimiento universitario. Él ha roto por un montón de estigmas y ha logrado entregarnos, ha logrado sacar, ustedes lo saben, ha logrado sacar de la pobreza a más de 3 millones de personas. Esas personas han vuelto, muchas de esas personas han vuelto lamentablemente otra vez a la miseria. Entonces es importante que le demos la pelea, que demos la batalla cultural, que demos la pelea por la verdad histórica. Nuestro pueblo la necesita. Necesitamos entregar los elementos para defender la verdad de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Insistir en que esta es una trinchera cultural y la cultura es aquello que va a transformar a nuestro pueblo, a nuestro país. Gracias por su presencia. Les invitamos a la siguiente trinchera cultural. Agradezco a todos y a todas quienes cooperan para que nos reunamos acá. Muy buenas noches.